Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hoy vamos a ver los tipos de ángulo según su posición y según su suma. Si no sabéis qué es un ángulo, no pongáis esa cara, ya que yo os lo explico aquí arriba a la derecha. Vamos a ver primero los tipos de ángulo según su posición, que son tres. Son los ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Y si queréis pasar de la medalla de plata a ganar la medalla de oro, yo os aconsejo que también os aprendáis los tipos de ángulos según su suma, que son muy facilitos, son dos: los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Primero, los tipos de ángulo según su posición, que son tres, como hemos dicho. Primero, vamos a ver los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son dos ángulos que comparten un mismo lado. El lado es el mismo, yo os lo dibujo de dos colores diferentes para que podáis ver los dos ángulos. Y también comparten el mismo vértice. De esta manera podemos definirlos como dos ángulos que comparten un mismo lado y un mismo vértice. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos aquí un fantástico planetarium y si nos fijamos en la cristalera podemos ver que este ángulo y este ángulo comparten el mismo lado y el mismo vértice. Vamos a ver los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son un tipo concreto de ángulos consecutivos. Vamos a dibujarlos. Son dos ángulos que comparten un mismo lado y sus otros dos lados se sitúan en la misma recta. De esta manera podemos definir los ángulos adyacentes como dos ángulos que comparten un mismo lado, un vértice y los lados no comunes se sitúan en la misma recta. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una fábrica y si nos fijamos en la puerta tenemos este ángulo que comparte el lado, el vértice y sus dos lados no comunes se sitúan en la misma recta. Y vamos a por el tercer y último tipo de ángulo según su posición. Son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen un vértice en común y sus lados están sobre las mismas rectas o son semirrectas opuestas. Los ángulos opuestos tienen que tener la misma amplitud. Podemos definirlos como dos ángulos que tienen el mismo vértice y sus lados son semirrectas opuestas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta señal, la cual nos dice que con nuestro ordenador podemos darle a suscribir a este canal y ayudarnos y apoyarnos en el contenido. Pero vamos a lo que nos importa. Este ángulo, respecto a este ángulo, son opuestos por el vértice, porque tienen un mismo vértice y sus lados son semirrectas opuestas. Estamos ya a mitad de la montaña. Si queréis llegar a la cima, vamos a ver los tipos de ángulo según su suma. Encontramos dos. El primero, los ángulos complementarios. Son muy sencillos. Son dos ángulos que comparten un mismo lado, un mismo vértice, es decir, son dos ángulos consecutivos cuya suma es de 90 grados, es decir, es de un ángulo recto. Definición completa. Dos ángulos consecutivos que suman 90 grados. Muy sencillita. Vamos a ver un ejemplo.
en esta carta. A ver si podéis adivinarlo antes de que lo diga yo. Este lado y este lado forman un ángulo consecutivo a este lado, y entre los dos ángulos suman un ángulo complementario de 90 grados. Y vamos a ver el último tipo, los ángulos suplementarios. Vamos a dibujar un ángulo y otro ángulo que comparten lado y vértice. Pero en este caso, en vez de sumar 90 grados, suman 180 grados. Si suman 180 grados, se llaman ángulos suplementarios. De tal manera que podemos definirlo como dos ángulos consecutivos, en este caso serían adyacentes, que suman entre ambos 180 grados. Y ya está hecha la definición. Ahora vamos a ver un ejemplo en esta casa de 2 pisos. Este ángulo y este ángulo forman un ángulo suplementario, ya que suman 180 grados. Y ya hemos llegado a la cima de la montaña. Cualquier duda, en los comentarios, redes sociales o mi email. Os dejo un link con ejercicios en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.